La palabra. Gracias, presidente. Buenas tardes, consejero. Volvemos a hablar de los hospitales de Alcañiz y de Teruel y le agradezco que nos acompañe aquí en estas variadas proposiciones no de ley que al final nos damos cuenta lo complicado que es ponerse de acuerdo en política, y cuando a veces incluso hay intención de quererse poner de acuerdo, pues vemos que no hay intención por parte de otros grupos de ponerse de acuerdo. Entonces, pues yo creo que eso es lo que al final hace que haya 3 proposiciones no de ley encima de la mesa y que seguramente se tengan que votar de manera individual sin haber sido capaz de llegar a acuerdos, y por lo tanto, pues bueno, yo creo que eso también demuestra un poco la predisposición que hay por parte de algunos grupos de hacerlo. Bueno, la proposición no de ley del Partido Popular es verdad que no hace referencia prácticamente a nada de lo que habla el Partido Aragonés, pero en estos momentos, es, como bien decía la portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, han sido una serie de demandas que se han recogido desde el territorio y que, por lo tanto, se han puesto ahora encima de la mesa. Antes no estaban y, por lo tanto, yo creo que al final los parlamentarios lo que tenemos que hacer es coger el guante de lo que el territorio dice e intentar hacerlo. De todo el territorio, no de una parte. La de Podemos ciertamente es lo que define la política y la pluralidad de los grupos, que hace que tengamos planteamientos diferentes y en cuestiones no somos capaces de ponernos de acuerdo. ¿Que por qué no lo hicimos antes? Pues porque se iba a adjudicar en mayo. Porque se iba a adjudicar en mayo y ahora no se va a adjudicar en mayo. No se adjudica en mayo, y tengo que recordarle, señora Prades, que para que ustedes son los de los 6 meses, son los de los 6 meses para todo, de hacer estudios de 6 meses, de poner en marcha no sé qué 6 meses, y cuando hablan de que ambas obras se inicien en las fechas previstas, quiero recordar que en octubre del 2015 el Partido Aragonés presentó una proposición no de ley ya en octubre del 2015 para hablar de los hospitales de Alcañiz y de Teruel, y el grupo del Partido Socialista no apoyó que antes del 2019 estuvieran finalizados los hospitales. Por lo tanto, fechas previstas, yo la he estado leyendo en un artículo de opinión que tenía en un medio de comunicación a la señora Prades, y decía: la tercera legislatura que vamos a estar hablando del hospital de Alcañiz y de Teruel. No va a ser la tercera, va a ser la cuarta, y seguramente nos encontremos con más, porque al final nos encontramos esa sensación de que unos paralizan unas cosas y otros ralentizan otras. Cuando ustedes plantean realizar un estudio que demuestre la incidencia de uso, eso lo que va a hacer es ralentizar algo que ya está hecho. ¿Verdad, señor consejero? Ya tenemos uno de los proyectos acabado completamente, sí, no completamente, que es el de Alcañiz, y otro el de Teruel, que en estos momentos, la semana que viene, finaliza el plazo para poderlo adjudicar. Por lo tanto, yo le propongo al grupo de Podemos la posibilidad de que estos 6 puntos se puedan votar de manera individual, porque al final seamos capaces de, algunos sí estamos de acuerdo, el Partido Aragonés, que ambos centros sean dotados de número de camas, quirófanos, paritorios, boxes, UCI, todo lo que ustedes plantean, número de personal adecuado, estamos totalmente de acuerdo, pero que en estos momentos nos planteemos hacer estudios, pues lógicamente lo que va a hacer es ralentizar. No tenemos que decir que la Unión Europea ya ha fijado como objetivo que tengan al menos el 50% de habitaciones individuales. No lo tenemos que decir Aragón, lo dice la Unión Europea. La ley de derechos y deberes de los usuarios del sistema sanitario de Extremadura, el Plan Andaluz de Salud, la ley de derechos de Castilla y León, la de Murcia, todos hablan de ese planteamiento de ir hacia camas individuales. Por lo tanto, que en estos momentos Aragón retrasemos algunas cuestiones que, como digo, se están reclamando desde allí. Garantizar, dice, la asistencia que debe prestarse en los nuevos hospitales y en los actuales. Porque al final, si nos dedicamos con el presupuesto de sanidad a hacer carreteras, con los 10 millones que suponen los accesos de Alcañiz y los de Teruel, no le quiero contar, tendríamos una UCI nueva actualmente, tendríamos psiquiatras de urgencias, tendríamos unidades de ictus en el hospital de Teruel, tendríamos reformadas todas las urgencias psiquiátricas, pero claro, es muy bonito decir, tenemos un presupuesto de sanidad que le hemos aumentado cuando lo vamos a destinar a construir accesos. Así es muy fácil hacer un presupuesto de sanidad, pero lo que usted reclama, que realmente es una atención y servicios, con estos 10 millones, desde luego sí, los pedimos ahora, que se hagan ahora actualmente. Como digo, están hechos los proyectos y creemos que se pueden hacer. Respecto a nuestra proposición no de ley, ayer
el señor Lambán en Teruel dio en notición, ¿no?, que todos parece que nos quedamos así, que se iba a licitar. Es verdad que en nuestra proposición no de ley ponemos iniciar las obras. Estaríamos dispuestos a hacernos una autoenmienda tras las declaraciones del señor Lambán, en la que se comprometía a licitar en el 16, para que, si no hay oposición por parte de ningún grupo, se cambiara el texto y en vez de poner iniciar las obras de los hospitales de Teruel y Alcañiz antes de finalizar 2016, pues plantearíamos licitar las obras de los hospitales de Teruel y Alcañiz antes de final de 2016, que es lo que ha planteado el señor Lambán. Quiero decir, por lo tanto, yo entiendo que si no hay oposición y si el presidente de la mesa en estos momentos me acepta la autoenmienda, tampoco nos importaría que se votara separado, si a lo mejor al Partido Socialista no le incomoda, porque yo creo que al final, como le digo, si el grupo parlamentario de Podemos nos permite votar por separado, habrá cuestiones que sacaremos en común y conjuntas, y si realmente no somos capaces de 3 proposiciones no de ley ponernos de acuerdo, pues realmente veremos dónde están los intereses políticos o no los intereses políticos de los partidos. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora diputada. El Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra.